First, it's time. Así sentados como están, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con una segunda reflexión para este tiempo de la Cuaresma, y yo he titulado este encuentro, ¿qué sentido tiene hablar hoy de conversión? El tema más recurrente en las semanas de Cuaresma es el tema de la conversión. En los textos litúrgicos es constante el reclamo a esta, que podemos pensar y vivir el camino cuaresmal como un camino de conversión. Y es lo que yo quisiera reflexionar con ustedes en esta noche. Pero para introducirlos en este tema, quisiera partir de la descripción de dos experiencias humanas en las cuales estoy seguro que más de alguno sentirá narrar un pedazo de su propia historia. Primera historia. Si alguien me tiene que interrumpir porque tiene una duda, por favor hágalo, porque quiero que nos sintamos así en esta confianza. La primera experiencia, la llegada del primer hijo a su matrimonio. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué sucede cuando un matrimonio le nace el primer hijo? Sustancialmente es el ingreso y la instauración de una nueva vida dentro de la propia. Ha llegado una nueva persona y como consecuencia de la vida, para los esposos las cosas ya no pueden ser como antes. Ya no puede ser igual. Ahora deben contar en todos los planes con él. Los hábitos que se tenían cambiaron. El trabajo adquirió un nuevo sentido. Si no trabajo, ya no come. ¿Sí? ¿No? Trabajan los dos para el hijo, para asegurarle el día de mañana un futuro. Podríamos decir que su jornada viene vivida y su vida viene interpretada a la luz de la presencia del Hijo. Para decirlo de una manera más técnica o con una frase, en una ocasión narran la llegada del primer hijo de una jovencita y pues no sabía, y llegó a la casa y lo vio la mamá y le dijo: ay mamá, ¿y ahora qué hago? Lo duermo, le doy de comer, lo arrullo, le canto. Y la mamá le dijo: ser mamá toda la vida, tú sabrás. La vida, la llegada de un hijo te cambia completamente. Esa es la primera experiencia, pero quiero que piensen otra, si esta no les caló. Imagínense el momento en que se enamoraron ustedes los casados. ¿Qué les sucedió a la vida de ustedes cuando se enamoraron? Una vez más, una persona entra con inesperada potencia en tu vida. Se da una especie de robo, como decían los latinos. Ellos hablaban de una pasio.
una pasión. Es un acontecimiento que sucede y que te golpea con fuerza. Quedas enamorado y todo lo de la otra persona te parece encantador. Ay, canta bien bonito. No, 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 no. Tiene un caminar tan masculino que es encantador. Arrastra los pies. ¿Qué es lo que pasó? Dicen los latinos. Una pasio. Pasionalmente fue raptada. ¿Verdad? Por eso dicen que en el noviazgo hay que abrir los ojos, porque en el matrimonio hay que cerrarlos un poquito. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ese encuentro que se da en el enamoramiento, todas tus energías, tu inteligencia y tu libertad están envueltas porque la persona que tienes frente a ti lo ves como una nueva posibilidad de vida. Me cambiaste la vida completamente. Estas dos experiencias que he narrado pueden ser la puerta para introducirnos dentro de la comprensión del tema de la conversión. ¿Cuál es la naturaleza de la conversión? ¿O qué cosa es? La iglesia, como les comentaba, en estas semanas de Cuaresma habla de conversión, pero no solo habla de conversión, sino pone frecuentemente sobre nuestros labios la oración para obtener la conversión. Así que, ¿qué significa convertirse? A esta pregunta estamos tentados a responder de inmediatamente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es la conversión? El cambio de la propia vida, en sentido moral, ¿verdad? En sentido moral. Y pensemos a la vida inmoral y desordenada de una persona que decide entrar en el orden de la ley moral. Pensar la conversión en estos términos no es equivocado, pero no es el núcleo de la conversión. Sí está bien, pero le falta. Para poder entender entonces qué es la conversión, que no solamente es un cambio de vida en sentido moral, era un desgracia. Ay, perdón, ¿sí me están transmitiendo, verdad? Bueno, soy una persona muy mala y ahora ya quiero ser alguien mejor, ¿verdad? Voy a poner dos ejemplos, quiero que busquen en su Biblia los que trajeron y anoten. Entre las múltiples páginas bíblicas que pudiéramos leer para hablar de la conversión, hay dos historias particularmente que nos pueden ayudar. Primero, la narración del encuentro de Jesús con Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 10. Y la otra historia es la autobiografía que hace Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 4 al 14. A ver, ¿quién las encontró ya? A ver, señora Silvia, Lucas 19. Fuerte. Jesús entró en Jericó y empezó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante para alcanzar a verlo. Se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar.
Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y de lo que he robado, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Te alabamos, Señor. Miren, Zaqueo, en este texto que acabamos de leer, cambia su vida desde el punto de vista moral, ¿verdad? Tuvo una conversión. Decide no solo no robar más, sino restituir el mal hecho con una medida superior a la solicitada por la ley. Entonces, se habla de un tipo de conversión. Pero escuchemos la narración de Filipenses 3 y verán que es otra cosa diferente. ¿Quién lo dice? Y el micrófono. Don Fra. Es Filipenses 3, 4, 14. Es la autobiografía de Pablo. Escuchamos. Porque hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuanto más lo puedo yo. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley, por supuesto, pues era fariseo, y convencido, como lo demostré persiguiendo a la iglesia. Y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él, ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como basura. Y mientras trato de ganar a Cristo y quiero encontrarme en Él, no llevando ya esa justicia que pretende la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos, y siendo semejante a Él en su muerte, alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla como yo ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante y olvidando lo que dejé atrás. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la historia de Zaqueo y la historia de Pablo? ¿Qué tienen de diferente? Pablo está renaciendo. ¿Qué más? Puso a Cristo en el centro. Otro más, piénsele. Ya es viernes, pero piénsele.
Sí. Ok, sí. Ok, a ver. Sí. Ok. Bueno, yo podría hacer. Entonces, Saqueo tiene una conversión moral. Era ladrón, ya no voy a robar y voy a restituir. En cambio, Pablo, antes del acontecimiento decisivo, aquel que define su conversión cristiana, no tenía, a diferencia de Saqueo, conductas morales reprobables. Él dice, yo, de la tribu de Benjamín, ¿se acuerdan de ahorita en misa los que estuvimos? Que es el hijo menor de Jacob, los 12 hijos. Yo vengo de esa tribu, del Benja, el más chiquillo. O sea, dice, yo estudié acá en la universidad con Gamaliel. O sea, yo me portó muy bien. Él no tenía conductas reprobables, pero dice él mismo que era irreprobable en cuanto a la justicia que deriva la observación de la ley. ¿Esto qué nos hace entender el texto? Que uno puede ser malvado y ladrón como Saqueo y todavía no ser convertido, que esto es bastante fácil de entender. Pero uno puede ser una persona honesta y justa como Pablo y todavía no ser convertido. Y esto es más complejo de entender. Yo no robo, yo no mato, yo no soy infiel, pero no significa que la conversión ya esté dada, ¿eh? Ojo. Y siempre es cierto que a veces los más cercanos a una conversión es como Saqueo, ¿verdad? Porque se ve una conducta mala y es fácil la conversión. Jesús una vez dijo a quien era o se consideraba justo, los publicanos y las prostitutas nos llevan ventaja en el reino de Dios, porque ellos van a tener una conducta de tipo moral. La otra, en cambio, cuesta más trabajo descubrirla. Entonces, otra vez me pregunto yo, y ahora sí los cuestiono. ¿Qué significa convertirse? Ser congruente con las acciones, sentir y sus cosas. ¿Alguno a esta pregunta podría estar tentado de responder? Pues cambiar el propio modo de pensar, de evaluar las cosas, es decir, de interpretar la realidad. Una vez más debo decir que seguramente no existe una conversión sin este cambio. Al contrario, cuando la comunidad griega debía traducir en su lengua la palabra usada por Jesús para indicar la conversión, usó el término metanoia, que literalmente significa cambio de mentalidad. Esa es la metanoia. Y ese es el aspecto de la conversión tan importante, pero no es el núcleo de la conversión. Ok, se escuchó muy elegante, señora, ¿eh? Pero puede ser que sea verdad, ¿eh? Puede que sea verdad. Digo que no es el núcleo, por eso tenemos al respecto un ejemplo en la historia de la Iglesia. ¿Conocen la conversión de San Agustín? Esta conversión fue muy notable y su conversión fue larga y fatigosa. San Agustín debió superar dos enormes dificultades todavía actuales
la dificultad de una visión materialista y la dificultad de una visión fatalista. Agustín pensaba, que solo existían realidades materiales. Y él pensaba, como maniqueo que era, que el hombre no fuera libre, que estaba ya destinado, ¿no? Una visión fatalista. Como yo a veces escucho, se murió, es que así ya le tocaba. ¡Ay, qué fatalista! Pareces maniqueo. ¿Y dónde está la libertad? No, ya le tocaba así. Órale. San Agustín superó estos dos errores a través de la lectura de los neoplatónicos y se dio su conversión. No, pero fue el inicio. La conversión de San Agustín no fue leyendo a los neoplatónicos, sucedió cuando encontró a un obispo en el norte de Italia, en la ciudad de Milán, llamado Ambrosio, en donde San Agustín narra en las confesiones que este obispo, dice, me acogió como un padre y le agradó mi peregrinar propio como un obispo. O sea, le dijo, venga chepa acá, lo quiero mucho, aun cuando está lejos. Entonces a otra vez me vuelvo a preguntar, ¿qué es la conversión? Ese es el inicio. Ok. 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 Otro más. Perdón que ando muy intenso, pero las poquitas energías que me quedan de pila me las voy a acabar aquí. Sí. Eso es muy interesante. ¿Qué cosa es la conversión? Escuchemos el Evangelio. ¿Qué le sucedió a Zaqueo de diverso de su vida ordinaria? ¿Qué hizo algo diferente que no hacía? Pero no solo buscarlo, porque a lo mejor lo buscaba en otros momentos. ¿Cómo? ¿Qué hizo de extraordinario Zaqueo, señora? Exactamente, muy bien. Hizo, después de encontrarse con Jesús, lo invitó a su casa. ¿Qué fue lo que le sucedió a Pablo de extraordinario? Que comenzó a decir, todo lo que yo consideraba una ganancia, hoy lo considero una pérdida. ¿Qué le sucedió a Pablo? Se encontró con Jesús. Así que tenemos dos textos que nos dicen de manera sugestiva que la conversión es encontrarse con Él. El primero, hay dos textos que quiero que busquen en su Biblia, que hablan propio de esto que estoy diciendo. Es la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda a los Corintios 4, 6. Ahora sí, vayan levantando su mano y ahí está el micrófono. Y la otra carta a los Gálatas, capítulo 1, del 15 al 16. ¿Listos? Manos arriba. Y no es un asalto, porque en el asalto son arriba las manos, ¿no? Yo dije manos arriba. O sea, texto. Carta a los Corintios, señora Silvia. Venga.
4:6. Capítulo 4, versículo 6. Venga, que se me está acabando la pila. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. Según a los Corintios Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. 4:6. Capítulo 4, versículo 6. No pasa nada, mi paciencia todavía no tolera. Porque el mismo Dios que mandó que la luz Ok. brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. El mismo Dios que hizo brillar la luz de las tinieblas, ese Dios es el que puede hacer volver a brillar su gloria divina del rostro de Cristo cuando se dé el encuentro. El segundo texto, Gálatas 1, 15, 16. A ver, allá atrás, vamos a darle la oportunidad a aquel joven. Muchas gracias, joven, que trajo su Biblia. Por lo de joven, gracias. Pero cuando Dios, quien me apartó desde su vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos, inmediatamente en vez de consultar a hombre alguno. Entonces, estos dos textos que acabamos de leer nos hablan que el encuentro de Cristo es lo que hace cambiar la vida de una persona, una conversión. Ha tenido un encuentro con Cristo a través del cual Pablo vio la presencia de Cristo, la presencia misma de Dios con la gloria de su amor. En la vida de Pablo esta palabra se ha cumplido, una luz se ha encendido en su existencia porque ha visto a Cristo. ¿Se acuerdan en su conversión de Pablo? Esa voz que dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo vio una luz. Ese encuentro fue su conversión. Para entender mejor entonces qué significa aquí la palabra encuentro, es necesario tener presente que cuando eso sucede verdaderamente, son las raíces mismas de nuestra existencia que se cambian, como la llegada de un hijo en el ejemplo que puse, o como el enamoramiento se da un cambio rotundo. Pero ¿cuáles son estas raíces de nuestra vida? ¿O qué cosa es lo que nutre nuestro cotidiano existir? Es decir, ¿qué nos hace trabajar? ¿Qué nos hace poder ser un hombre o una mujer capaces de desear y de pensar en Cristo? San Agustín dice que el deseo de la bienaventuranza, la plenitud del ser. Nuestras elecciones, todo lo que elegimos en la vida, son siempre en vistas de un bien particular. Pero al final, cada una de esas elecciones, en esas elecciones radica el deseo de un bien, ya sea por una satisfacción de nuestra hambre y nuestra sed de bienaventuranza, a nuestro desenfrenado deseo de verdad, de bondad y de belleza. En la cultura que hoy nos ha tocado crecer, una cultura deshumana y superficial, esta cultura intenta apagar el deseo que tiene este hombre de felicidad. Y la cultura dice que es posible navegar sin ningún puerto en el cual dirigirse. Es posible caminar aún sin saber a dónde vas.
Por eso la conversión no es posible, porque uno camina a lo loco. A ver, si lo tuviera que formular así en pregunta, yo diría, ¿cuál es la diferencia entre un peregrino y un vagabundo? El peregrino tiene una meta. El vagabundo le da igual que vaya para acá o que vaya para allá. El encuentro con Cristo se coloca en una meta a la cual el peregrino quiere llegar. Así que Cristo se convierte en el sentido como la respuesta verdadera y total al propio deseo ilimitado de bienaventuranza que tiene el hombre. Zaqueo entendió que no estaba su felicidad en el dinero. Zaqueo entendió que su felicidad estaba en el encuentro con él. Sentarse a la mesa con él. Y dijo, esto me hizo cambiar mi vida. Pablo entendió que la glorificación de Dios no estaba en primer lugar en el esfuerzo moral del hombre, en lo que él había aprendido, en la perfección que conducía su vida, sino que su felicidad estaba en conocerlo a él, en estar con él. Es más, Pedro entendió que no habría podido ir a ninguna parte solo porque él quería, y Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Así que el encuentro con Cristo es un hecho que tiene todas las connotaciones propias de los hechos que suceden en este mundo. Se da en un tiempo preciso y en un lugar determinado. Siempre el encuentro con Cristo se da en un tiempo y en un lugar determinado. A ver, vamos a pensar. ¿Dónde fue el encuentro de Zaqueo con Cristo? En un árbol. En un árbol. ¿Dónde fue el encuentro de Pedro y Andrés? Estaban pescando. ¿Dónde fue el encuentro de Cristo? ¿O dónde fue el encuentro de la samaritana con Cristo? Cuando llevaba agua del pozo a su casa. Siempre el encuentro sucede en un tiempo preciso, en un lugar determinado. Pero al mismo tiempo es un hecho que es impredecible dónde será ese encuentro. Zaqueo jamás se había imaginado que sucedería subiéndose al árbol e invitándolo a su casa. Era impredecible. Pablo, el encuentro con Cristo fue incalculable. Él estaba encarcelado. Pablo estaba aferrado en acabar con los cristianos. Era incalculable, impensable. Y el encuentro lo hizo cambiar. El encuentro con la samaritana no fue programado, porque la samaritana iba todos los días por agua. Y ahí se dio el encuentro. Así es como corresponde a la espera más profunda de la persona que se encuentra con el Señor. San Agustín lo dijo, tarde te conocí, oh belleza nueva y tan antigua. ¿Sí, señora Silvia? A veces puede suceder
Está mencionando la señora que qué pasa con los que hemos crecido en una familia católica, pero uno no identifica ni el tiempo preciso ni el lugar determinado de ese encuentro. Yo digo malamente, es que a veces ni hemos tenido un encuentro con Jesús. Voy a decir algo, y lo digo con mucho respeto. Mucha gente, incluidos nosotros que servimos en la iglesia, no hemos tenido un encuentro con Cristo. Queremos servir, y eso es bueno, pero ha faltado el encuentro. Por eso, en las primeras comunidades cristianas, el primer encuentro con el Señor lo llamaban querigma. Querigma, el primer anuncio, el dar a conocer a Jesús. Hoy decirle a una comunidad que viene los domingos, oigan, vamos a tener nuestro querigma. ¿Qué pasó? Yo estudié con las monjitas y yo rezo todos los días. Es más, yo sirvo en la iglesia en un ministerio. ¿Qué me vas a venir a anunciar a Jesús? Si yo, mira, me lo sé bien. Nada más que el encuentro no es aquí, es personal. Cuando no hay un encuentro con el Señor, uno busca la manera y la forma de hacer algo para que no se amara. Miren, si sus hijos, vamos a poner el ejemplo, no han tenido un encuentro con Cristo, no me tengo que mover, ¿verdad, Fer? ¿Sí? ¿Sí me puedo mover? Si sus hijos no han tenido un encuentro con Cristo y lo mandan a misa, a lo mejor puede llegar así tarde y nada más escucha los avisos y le dirá, sí mamá, o sea, el padrecito dijo esto y los avisos y ta. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo? No ha tenido un encuentro con el Señor. Y el que no ha tenido un encuentro con el Señor dirá, son vacaciones. En las vacaciones uno no va a misa, porque estamos de vacaciones, porque en ese país no hay misa en español, porque y empiezan las excusas. El encuentro con Cristo es imprevisto porque Él tiene la iniciativa. Él tiene el primado de la gracia, pero al mismo tiempo se pone en movimiento toda la persona que se encuentra con Él. El apóstol Pablo lo expresa en modo estupendo cuando dice, mi esfuerzo de recorrer para conquistarlo, porque también yo he sido conquistado por Cristo Jesús. Así que una persona transformada hacia el futuro, un futuro que es la plenitud de la comunión con Cristo, este movimiento es la respuesta a una experiencia que está al origen de la vida. Ha sido aferrado con Cristo. Esto es la conversión cristiana. Ese es el encuentro con Cristo. Por eso la iglesia, cuando nos dice en la Cuaresma que hay que convertirnos, no solo nos dice que no hay que hacer cosas malas, nos dice que hay que encontrarnos con Él. El encuentro con Él cambia la vida. Es más, hasta aquí vamos bien. ¿Cuáles son las consecuencias de una conversión? Permítanme decir algunas palabras sobre lo que le sucedió a Zaqueo y lo que le sucedió a Pablo y lo que nos puede suceder a nosotros cuando nos llega la conversión. Suceden fundamentalmente dos cosas, respectivamente, en los dos dinamismos espirituales fundamentales
de nuestra persona, que es la inteligencia y la voluntad. A ver, ¿qué pasa a nivel de inteligencia cuando hay una conversión? ¿Vamos bien o me iban a preguntar algo antes? ¿No hay nada? Porque va a haber examen al final, ¿eh? Prepárate el examen, Fer, para todos, ¿eh? A nivel de inteligencia, ¿qué sucede? El texto de Pablo nos ilumina en este sentido. Sería necesario hacer un largo discurso sobre la conversión de la inteligencia a Cristo, sobre todo el día de hoy. Pero me voy a limitar a una reflexión más sencilla. Dos son las preguntas fundamentales que la inteligencia humana se pone frente a lo real. Y la primera es, ¿qué cosa es lo que me pasa? Es una pregunta sobre la verdad. Y dos, ¿cuál es su valor? Es una pregunta sobre el bien. El encuentro con Cristo pone en foco tu inteligencia porque tú quieres saber la verdad y el valor de lo que es y lo que hace a la luz de Cristo. Así que te preguntas, ¿qué cosa es el amor humano y cuál es el valor del sufrimiento? Y así sucesivamente el convertido trata con su razón la respuesta a la luz de Cristo y de esa sabiduría de Dios. Es por eso que la razón del creyente está empujada a ejercitarse continuamente sin detenerse en nada. El que se convierte se pregunta constantemente, ¿y esto qué? ¿Y qué valor tiene ahora? Seguramente ustedes han visto una persona que está haciendo este proceso de una conversión y se pregunta en su inteligencia, ¿y qué cosa es esto? ¿Qué tan verdadero es esto? ¿Y qué valor tiene para mi vida? Y comienza a vivir de un modo distinto. Y si se comportaba así, ahora ya es así, y ahora vive así, y se nota esa conversión. Pero la conversión no solamente se da a nivel de inteligencia, sino da a nivel de libertad. También para esto sería necesario un largo discurso, pero me limito solamente a esto. Zaqueo cambió radicalmente su modo de ser libre y pasó de la posesión al don. Y aquí es donde está. Ha adquirido la libertad del don. Nació del amor y surgió la amistad. Entonces, la conversión tiene que darse en la consecuencia a nivel de la cabecita y a nivel de las hojas. No se puede dar una conversión solamente a este nivel. Yo ya soy bueno. Ay, pues es que no se te nota mucho. Se da también a un nivel de la voluntad. Si no se nota, a lo mejor estamos a un nivel de acá. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a decir así, ahora voy a contestar de esta manera. Pero en la práctica se tiene que notar. ¿Estamos? A ver, preguntas y yo concluyo con una más y nos vamos. Son las 8:14. ¿Y me quedan cuántos? Como 9 minutos. ¿Pregunta? Entonces yo voy a hacer la pregunta y quiero que me ayuden a responder. ¿Qué sentido tiene hoy hablar de conversión en este mundo que nos ha tocado vivir? ¿Por qué es necesario hablar de conversión
a los hijos que están ahí en casa. Micrófonos, a esto sí es de micrófono. Microphone, please. Súbala. Arriba. Son la conversión que puede dar sentido a la existencia del hombre de hoy. Si no, seguiremos andando sin rumbo y en este tiempo de relativismo moral en el que todo parece estar bien, cada quien tiene su propia opinión. Sin la conversión no nos podemos adherir al corazón de Jesús que le da sentido, rumbo y destino a nuestra vida. Ok, otro. ¿Qué sentido tiene hablar hoy de conversión? Señora, y luego señora. Porque en las situaciones que estamos viviendo actualmente de inseguridad, robos, asesinatos, ha sido porque nos hemos alejado de Dios. Entonces necesitamos convertirnos y regresar a Él y tener este encuentro con Él para realmente tener un lugar mejor para estar viviendo. Gracias. Por favor. Porque ahorita tenemos muchos dioses, la mayoría tienen muchos dioses, la tecnología, las cosas materiales, consideran a Dios como algo pasado de moda. Se ha perdido esa sensibilidad, lo que comentaba la señora Silvia, de que lo más importante es Dios. Nos preocupamos por el cuerpo, por la belleza exterior, pero no nos preocupamos por el alma. Ok. Miren, no sé si ustedes me den la razón o no, pero en su casa seguramente todos creen y hablan de Dios. Pero no sé si todos creen y hablan de Jesucristo. Que es muy diferente, ¿eh? Mamá, es que yo sí creo. No, el problema no es creer. Si hasta el demonio cree en Dios. Ese no es el problema que creas. El problema es que no crees en Jesucristo. Y la conversión de una persona inicia en el encuentro con Jesucristo, no en la fe en Dios. Así que creo yo que mucha de la fe que manifestamos es una fe deóntica. Creemos en Dios, pero no creemos en Jesús. Yo sí rezo a Dios, pero yo no voy a misa. Yo sí creo en Dios, pero yo no practico los sacramentos. Pues es el medio. Sin una fe cristológica no se da una conversión. Por eso yo creo, ¿qué sentido tiene hablar de una conversión? Porque la iglesia debe testimoniar a Cristo. Y es Cristo el que le puede dar un sentido a la vida que cada uno va llevando. Concluyo, señores, que esta Cuaresma sea un tiempo verdaderamente para encontrarnos con Él. Aquí, a nivel de inteligencia y a nivel de voluntad. La conversión nos hace mucho bien. La conversión nos hace bajarnos de nuestro arbolito donde nos hemos subido o de nuestros títulos donde nos hemos trepado. La conversión te pone donde tienes que estar. Pues yo les quiero desear y continuar un feliz camino cuaresmal, que sea para todos un verdadero encuentro. Hay momentos, hay espacios, hay situaciones en donde uno sabe que ya estuvo bueno. Si se ponen a pensar, todos los discípulos de Jesús tuvieron su momento de encuentro y de conversión. Mateo tuvo que dejar su mesa de cobrador de impuestos. Los otros dejaron sus redes y su barca. Todo lo dejaron. Por eso se acuerdan de este pasaje del joven rico.
Él había cumplido toda la norma, pero no había una conversión. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dijo, no quiero dejarlo. Entonces Jesús le dijo, y lo quería para su grupo, le dijo, y después sígueme, y no quiso. En cambio, a un endemoniado le dijo, oye, sí te quiero seguir. No, tú no. No, le dijo, no. Le dijo, no, tú no. Tú ve a dar testimonio, tu camino es por otro lado. Tu conversión va por otro lado. Pero le dijo, tú no eres del grupo. Y no lo juntó. ¿No? Su conversión iba por otro lado. Así que todos hagamos una experiencia real de conversión en esta cuaresma. Así sea. Sí. Sí, está bien, señor. Yo creo que además de tener un encuentro con Cristo, tienes que poner a Jesús como el Señor de tu familia, de tu vida, de tu trabajo, de tus hijos, de tus alegrías, de tus tristezas. Cuando Él sea el Señor de todo eso, vas a tener una verdadera conversión, porque Él va a ser el señorío de tu vida. De hecho, es el primer tema del querigma, se llama el señorío del Señor. Miren, concluyo con esta idea, es que los padrecitos, uno piensa que ya los ordenaron y ya, pues un día nos hicieron un retiro del querigma. Y órale, a encontrarse con Cristo en el seminario, ¿no? Y al principio esta era la actitud de, ¿qué pasó? Si yo acá soy el párroco de Tejeda, ¿no? Y bien, estuvo excelente ese final, Me encantó ese doble, ¿no? Pero era una manera de decirnos, si me encuentro sin este señorío, no se da lo demás. Y a todos los padrecitos nos dieron el querigma, a todos. Entonces, todos ojalá un día hagamos esta experiencia de encuentro. Les agradezco mucho esas 2 sesiones que nos dimos. Yo siempre me pongo a su disposición. Si en este tiempo de cuaresma hay que sentarnos, hay que platicar o hay que confesarse, estoy siempre a su disposición. Se ponen de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Solo les quiero recordar, el próximo domingo tenemos nuestra fiesta patronal. Este domingo, ¿verdad? Sí. Perdón. Este domingo tenemos nuestra fiesta patronal. Ya está todo armado. La comida ya está más que preparada. Solamente les digo para que organicen a su familia y se vengan a convivir con nosotros. Desde las 9 de la mañana habrá carnitas, tacos de cabeza, pozole, cochinita, pibil, café, conchas con nata, dijeron. Estará el bingo con muchos premios. Habrá tacos de pastor. O sea, habrá mucha comida. Ojalá y se puedan dar un tiempo y compartir con la familia. A mí me tocó el puesto de las paletas de hielo. Estas paletas vienen de Europa. Porque ahí dice de Holanda. A ver, ¿dónde está Holanda? ¿Es Europa? Desde las misas de 9 ya va a haber todo eso. Aquí se vienen a almorzar y comer también, Bueno, todo lo que se recaude, todo va para esta obra que me quita el sueño, que se llama la Casa Parroquial. Porque nada más veo las facturas y ya ni quiero llegar a la oficina, pero bueno. Ustedes saben cómo es esto de la construcción, ustedes les saben. Pero bueno, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Aquí nos dice que viene un querigma en junio para irlo preparando. ¿Quién quita? ¿Es en junio? En julio, del 2 al 8 de junio. Me están informando que aquí